Amén. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos, muy buenos días. Vamos a dar las gracias al Señor primeramente por tener la oportunidad de sentarnos a la mesa. Lo que se va a compartir es palabra de Dios, muy importante, porque la verdad es que es lo más seguro que nosotros tenemos y la que nos afirma en el momento de difícil, en el momento de dificultad, en el momento de decidir. La palabra realmente es un tesoro. Bien lo dice la Biblia, más que oro refinado y más que la miel que destila del panal. La importancia y por sobre todo el valor, y que es pura. Entonces, el valor más alto y también agrega la pureza. Así que la palabra de hoy está en San Lucas capítulo 24. Les voy a pedir que me ayuden y vamos a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 24, el título es La Resurrección. Bueno, vuelvo a saludar a todos los hermanos que están conectados y se van a conectar. Y vamos a dar con la ayuda del Señor la lectura y le vamos a pedir al Espíritu Santo que vive, que nos dé la exhortación, que nos dé la posibilidad de entender, de comprender la Escritura y que nos dé entendimiento en todo. Así que dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron gran temor, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura estas palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, vamos a leer hasta ahí, el capítulo 24 hasta el verso 12, del 1, ¿cierto?, al versículo 12. Y esto se concentra, ¿cierto? Voy a leer un poquito adelante, entre el 23, capítulo 23 al final, acerca de estas mujeres, para ir entrando en materia. 23, 5.5 y 5.6, solo para introducirnos en el contexto de qué se trata esta palabra. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, estas mujeres que fueron y prepararon el ir a ver a Jesús, ellas venían viendo, ¿cierto?, lo que estaba aconteciendo, y venían desde Galilea, donde el Señor le había dicho a ella el mensaje que le entregaron los ángeles. Entonces siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo ahí.
Por eso ellas estaban perplejas, porque ellas habían visto cómo habían puesto el cuerpo de Jesús en aquel lugar. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, que era el día sábado, conforme al mandamiento. Entonces, ahí ocurre este desenlace en que ellas, el primer día de la semana, es que es importante ir viendo que van aconteciendo los días después de la muerte de Jesús. Esto es después de la muerte de Jesús. Eso es bueno para los que son nuevos o no llevan mucho tiempo. El capítulo que vamos a compartir es inmediatamente después de la muerte de Jesús, es decir, después de lo ocurrido en la cruz del Calvario. Entonces, aquí ocurrió algo, o sea, ya ocurrió algo con Jesús, y aquí ocurre algo después de su muerte, que es lo que el Espíritu Santo Dios quiere hablar a su vida y a mi vida. El primer día de la semana, muy de mañana, esto es importantísimo, muy temprano, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas, llevaban especies aromáticas, que en aquel entonces era muy tradicional, ¿cierto?, para los que habían partido, y que ellos habían preparado. Y con ellas tres que nombré, algunas otras mujeres, es decir, era un grupo indeterminado, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, alguien removió la piedra. Eso fue lo que ellas vieron. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aquí hay algo muy importante que, dicho sea de paso, yo quiero compartir con ustedes. Fíjese que en el capítulo anterior, en el 23, cuando José de Arimatea le pide el cuerpo a Pilato, que era un varón bueno y justo, estoy leyendo capítulo 23, verso 50 en adelante, hay un varón, Jesús de Arimatea, que pide el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Que es el que se encarga de darle sepultura, por así decirlo, porque eso también incluso estaba preparado. Voy a leer un poquito para entrar en materia. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, era del concilio, pero varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, era una persona que pertenecía al concilio, pero no participaba del pensamiento, ni tampoco participó en lo que ocurrió, ¿cierto?, en la entrega de Jesús, ¿cierto?, a la cruz. Y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Miren, esto es lo que yo quería destacar. Mire cómo lo relata la Biblia. Dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y cuando él fue glorificado, mire cómo es mencionado en la Biblia, vuelvo al capítulo 24, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya no es simplemente Jesús. Ahora, después de ser glorificado, Él es el Señor. Entonces, yo hago la primera pregunta aquí al panel y a los que están escuchando. Ojalá que usted nunca diga el de arriba, porque Él es el Señor. Y hay que nombrarlo como el nombre que Él tiene. Él es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Es por sobre todo. Entonces, eso es importante saber, que nosotros seguimos al Señor. ¿Sí? Esto lo hago saber porque la misma Escritura le da el nombre del Señor Jesús. No lo nombra simplemente como Jesús inmediatamente después de ser glorificado. Es un buen punto este. Entonces fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Es decir, la sepultura de Jesús no era una sepultura usada, sino que donde no se había puesto a nadie era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Eso ocurrió antes. Entonces, luego ellas, cuando van al sepulcro, ¿cierto?, se encuentran con esta sorpresa, por así decir, porque ellas no esperaban que él no estuviera ahí. Y los ángeles le recuerdan, ¿cierto? Ya vamos a ir ahí. Entonces, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, ¿cierto? Aconteció que cuando ellas estaban perplejas, es decir, estar atónitas, asombradas, perplejas,
estaban, ¿cómo podríamos decir? Atónitas de lo que estaban viendo, que no estaba el cuerpo simplemente del Señor Jesús. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron gran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿cuándo usted baja el rostro a tierra? ¿Cuándo uno hace este efecto de que usted está sorprendida por algo y baja el rostro, y es como esconder la cabeza, ¿no? Es como no entender lo que está sucediendo? Aquí los ángeles entregan el mensaje. Fueron las primeras que llegaron al lugar. Fíjese que ni siquiera los discípulos llegaron ahí, sino que fueron 3 mujeres y otras más las que vieron cuando se puso el cuerpo. Al otro día, muy de mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, ¿cierto?, a ungir aquel cuerpo, pero se encontraron que el cuerpo no estaba. Y miren lo que dicen los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto es importante, esta palabra, bendito sea el Señor, porque nosotros tenemos que saber buscar al Señor. No estamos exentos a estas mujeres, porque al Señor hay que buscarlo y hay muchas maneras de buscarlo, pero hay algo muy importante que yo le entrego este mensaje, ¿cierto?, al pueblo de Dios, a los que nosotros seguimos al Señor, a no darlo por muerto. Entonces, a saber que cuando usted busca al Señor, saber que busca al Todopoderoso, al gran yo soy, a quien es nuestro Dios proveedor, al que todo lo puede. Cuando yo busco al Señor es porque busco a alguien que no hay nada que no pueda hacer, que para Él no hay imposibles, que para Él no se acabe nunca el sistema, que es alguien que puede hacer milagros y maravillas en determinada forma. Ahora, los ángeles no dicen dónde está el cuerpo de Jesús, sino que le dicen simplemente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero no le dicen a estas mujeres dónde está el cuerpo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde está el cuerpo de Jesús hoy día? ¿Usted sabe dónde está el cuerpo? ¿Dónde está Jesús hoy día? ¿Alguien sabe en qué lugar está? De los que conocemos y caminamos con el Señor, ¿alguien sabe dónde está? Bueno, si no lo sabe, Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Esto es importante que el pueblo de Dios lo sepa. Y no por conocimiento, sino que por convicción. Y ahí hago el punto, porque la palabra de Dios no es simplemente una historia, sino que es mucho más que eso, es profunda, es una espada que corta. Es algo que discierne entre lo bueno y lo malo, es lo que separa, es lo que nos hace ver. Entonces, Él está intercediendo por nosotros, pero ocurre algo con ellas, que están cabizbajas y bajan la cabeza, y ahí los ángeles entregan el mensaje, ¿cierto? Porque ellas están atónitas viendo que el cuerpo no está. Es como ver, bueno, ¿qué sucedió? ¿Dónde está Él? Y todo lo que nos enseñó era como que todo se terminaba, era como una historia llegada a su fin, y la verdad es que estaba comenzando. Y bendito es el Señor. Yo quiero bendecir a los que están empezando en los caminos del Señor, a los que a lo mejor no llevan mucho. Hoy día yo quiero bendecir en el nombre de Jesús a los que a lo mejor llevan poco tiempo, a los que no entienden. A lo mejor hay algunos que dicen, yo me conecto, pero no entiendo. Siga ahí, siga conectado, siga conectada. Porque va a llegar el momento que el Espíritu Santo de Dios le va a abrir el entendimiento y usted se va a empezar a gozar cada vez que escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces, qué maravilloso saber que hoy día estamos frente a la voz de Dios. Entonces, el mensaje fuerte y claro es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, nosotros tenemos que saber el lugar en donde está el Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Entonces, Él está a la diestra de Dios, ¿ya? El lugar que le pidieron algunos discípulos: permite que mi hijo esté a la derecha y otro a la izquierda. Y le dijo, no sabés lo que pedí, porque la diestra estaba dispuesta para el hijo, ¿ya? Y hay otro lugar también para los que lo han recibido en el corazón, pero eso cuando Dios venga por su pueblo. Bendito es el Señor. Entonces, hay que saber dónde está el Señor y saber el rol que Él tiene de interceder. Bendito es el Señor. O sea, el rol que tiene Cristo en este minuto, y voy a dar una noticia para los que lo tienen por muerto, porque hay muchos que creen que Él murió en la cruz. No,
Él vive. Entonces, Él no murió en la cruz. Entonces, nosotros no celebramos la Santa Cena como algo como muchos lo notan como que pobrecito que murió. La verdad es que eso fue solo una transición para Él, porque hoy día nos recuerda la palabra de Dios que Él vive. Alguien tiene que escuchar hoy día que Él no está muerto. Entonces, si usted escucha que Él no está muerto, Él intercede, Él está presente, Él está vigente, Él está preocupado por ti, por tu vida, por tu futuro, por lo que va a ser de tu vida. Si usted lo aceptó en el corazón, lo recibió en el corazón, gozos en esta mañana porque el Señor nos está recordando. Yo siempre doy gracias a Dios porque la palabra viene antes de tiempo, siempre la palabra de Dios nos va a avisar. Puede que venga alguna situación en la cual nosotros dudemos, porque el que se va a encargar de eso se llama Satanás el diablo. Él se va a encargar, escuche muy bien, de hacerle creer, escuche bien esto, nadie está exento de esto, de que Dios no está presente, de que dónde está su Dios, sobre todo en las dificultades, sobre todo en la aflicción, sobre todo en los momentos difíciles, ahí es donde se aprovecha el enemigo, de querer entrar, porque ahí yo le abro la puerta, cuando decáeme ánimo, yo abro la puerta, cuando caigo en desánimo, yo le abro la puerta al enemigo. Entonces, lo que el Señor nos recuerda hoy día es que hay que mantenerse arriba, vibrar alto, no vibrar bajo, es como que el estado de ánimo esté arriba, que el gozo esté presente, vigente, porque Él nos viene a recordar hoy día, yo no soy simplemente alguien del cual está escrito en un libro, Él está vigente y presente y bendito es el Señor por aquello. Entonces, no está aquí, pero los ángeles no dicen dónde está, sino que ha resucitado. Acordaos, y aquí los ángeles entregan el mensaje. Acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y lo último es lo grande, y resucite al tercer día. Entonces ya había ocurrido ese tercer día, por lo tanto él no estaba en el lugar, ¿cierto? Y aconteció algo maravilloso. Ellas se acordaron de sus palabras. Guarde esta palabra. Cuando los ángeles le mencionaron la palabra, ellos se acordaron. Guarde esto, porque es algo que quiero compartir después en Juan, en San Juan. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, porque no se acordaron cuando el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se acordaron cuando los ángeles le citaron la palabra. Entonces yo les quiero decir hoy día que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo maravilloso, el rol y el encargado de él, o sea, el rol de él es hacernos acordar de la palabra, pero hay que conocerla primero. Yo no me puedo acordar algo que yo no he vivido. Por eso que la palabra dice que es viva, es vida y eficaz y cortante. Entonces, y es una espada. De alguna manera, ¿para qué usted puede tener una espada? Es para defenderse de los dardos del enemigo. Entonces, el enemigo, usted ahora pasó a ser un enemigo de él. Si usted conoce al Señor, nosotros nos tenemos que guardar y cuidar y dar buenos pasos, y por eso está el manual, para que nosotros nos podamos conducir y no abrir la puerta al enemigo, porque ahí él se va a aprovechar y él no tiene misericordia. Dios tiene misericordia, pero nosotros debemos andar con la guía, eso es, con la guía del Espíritu. Entonces, y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas a los 11 y a todos los demás. Y aquí están nombradas María Magdalena y Juana y María, perdón, la madre de Jacob, y las demás con ellas. O sea, era un grupo que fueron al sepulcro y dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas. Y escuche bien, los discípulos, los apóstoles, no las creían. Esto no es poca cosa. Usted dirá, bueno, eran los apóstoles. Es que ellos no creyeron que él vive. O sea, cuesta creer que él vive. Si le costó a los apóstoles, ¿será que en algún día nosotros iremos a dudar de que él nos dejó? ¿Usted dudaría que el Señor lo va a dejar? Usted me va a decir que no. Pero cuando viene la prueba, créame que no es fácil,
levantarse cuando uno se siente abatido, cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas que planeado no van como uno quiere, cuando a veces el enemigo intercede, porque la verdad es que no estamos exentos, pero hay que conocer bien la palabra. Entonces, aquí hay un pasaje, hay un caminar de dos personas, y yo quiero compartir con ustedes, ojalá lo más rápido posible. En el camino Maús ocurre algo, porque ya ocurrió con las mujeres, ¿cierto? Que fueron, que estaban cabizbajas, que habían inclinado su rostro, ¿cierto? Que estaban perplejas. Bueno, aquí le ocurre algo inmediatamente después que las mujeres llevan el mensaje a los apóstoles que no creían, pero sí hubo uno que creyó, ¿ah? No lo leí, pero Pedro levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. No se fue triste, fíjese. Y Pedro fue uno de los que lo negó, pero Pedro es uno de los ejemplos, y muchos lo representamos a él, que muchos de nosotros hemos negado al Señor muchas veces, pero Dios se ha encargado de discipularnos, porque Pedro fue uno discipulado por el Señor, y fue uno de los pedidos por Satanás, porque le dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte porque fuiste pedido para ser zarandeado. ¿Quién puede escoger decir, no, yo no? Puede que seamos escogidos para ser zarandeados por Satanás, pero sin embargo ahí está, para que usted no se olvide. Pero Jesús le dijo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Entonces, digo yo, y me pregunto, y le pregunto al panel, y pregunto a los que están ahí, ¿habrá alguna bendición más grande que esta? ¿Habrá alguien con ese amor tan grande de que Él está preocupado incluso de que si nosotros llegamos a ser escogidos para ser zarandeados, Él no nos va a dejar? Bendito sea el Señor por aquello. ¿Qué pasó en el camino a Maús? He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Maús, y estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Es normal que nosotros en los caminos del Señor estemos tristes? Buena pregunta. Pero el Señor salió al encuentro de ellos porque ellos estaban tristes. O sea, quiere decir cuando Él promete que estaré siempre con ustedes, a pesar de que a veces nosotros baja nuestra autoestima y llega la preocupación, el Señor sale al encuentro, ¿cierto? Como los del camino Maús, y a reforzar, ¿cierto? Algo maravilloso. Usted lo va a ir. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero? El forastero es alguien externo al lugar, porque no lo conocieron, ¿ah? En Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, lo daban por muerto. Aquí alguien tiene que oír esto. Nunca lo des por muerto, ni aún en los momentos más difíciles. Porque, ¿sabe? Mire, yo estoy predicando esta palabra. Yo no sé el momento en que cualquiera de nosotros va a partir. Y puede que nosotros en el camino le hayamos fallado al Señor. Y puede ser, absolutamente. Pero aún hasta en el último momento tienes que recordarte de no darlo por muerto. Porque hasta en el último momento, bendito sea el Señor, nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad. Entonces dice, de Jesús Nazareno, que fue, o sea, ellos lo daban por muerto, por eso estaban tristes. Entonces, yo quiero decir que a veces la preocupación y la tristeza y el desamparo que uno siente es precisamente porque no creen en la grandeza de Dios, no creen que Jesús lo puede sacar de donde está, no creen simplemente que Jesús tiene poder para hacer un milagro, no creen nada del poder que Dios tiene. Po. No hay que darlo por muerto, porque aquí Jesús sale al camino de ellos y le sale a hablar, ¿cierto?
Y ellos dicen que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron, o sea, de la manera que murió incluso, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte, y le crucificaron. Ellos le están contando la historia a este forastero, que cómo no va a saber, porque era obvio que teníamos que estar tristes, porque el Salvador que vino a hablarnos resulta que murió, que ya no está, que partió, que fue crucificado, que fue simplemente un profeta, alguien que vino a hablar, pero ya no está. Entonces habían perdido la esperanza. Entonces, lo que usted nunca puede perder, hermanos queridos, y yo te bendigo con esta palabra, tú no puedes perder jamás la esperanza, porque los ángeles lo dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si hay algo que yo no, es lo único que yo no puedo perder en esta vida, porque las cosas materiales van y vienen, pero lo que yo no puedo perder es la esperanza, no puedo perder nunca dejar de confiar en mi Dios. Eso tiene que estar firme. Entonces, pero nosotros esperábamos que él era, fíjese bien, era. Cuando yo digo era, el que había de redimir, de salvar a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto ha acontecido. O sea, conocían la palabra, y aquí voy al corazón del hombre, el corazón del creyente que está oyendo, que es una de las cosas que yo por misericordia he aprendido de Dios. No basta con conocer la palabra, porque ellos la conocían, porque incluso le estaban citando al forastero el tercer día, que era clave, y dijeron que incluso ya es el tercer día, y esto no ha acontecido. Entonces, por algo el Señor Jesucristo le salió al encuentro en el camino a Emaús, porque le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones y por qué estáis tristes? ¿Cuál es la conversación que tú tienes, que ustedes tienen? Entonces, el Señor también escucha la conversación que usted y yo tenemos con nuestros pares, con nuestras amistades, con los cercanos, cuando dudamos, cuando no creemos en el poder que Él tiene y cuando planificamos sin pensar que tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces, es importante saber hoy día que Él vive. Entonces, y Él nos viene a recordar, dicho sea paso, porque esta palabra, si usted me pregunta, es un recordatorio, es un mover del espíritu porque yo no sé lo que viene, ni tampoco estoy amenazando con qué va a pasar mañana, pero si algo llega a suceder, usted tiene que estar apercibido por esta palabra. Él vive, y vive para interceder. Bendito es el Señor. Entonces ya era el tercer día. Esto quiere decir que yo puedo tener conocimiento, pero no la revelación. Puedo tener conocimiento de Dios, pero puedo no conocerlo. No es lo mismo. Entonces más vale conocerlo, porque si yo lo conozco, yo sé cuándo Él va a actuar. Si yo conozco a Dios, yo sé que yo sé lo que le puedo pedir a Dios. Si yo conozco a Dios, yo sé lo que le puedo pedir a Dios y sé lo que Dios me puede conceder. Porque muchas veces le pedimos muchas cosas a Dios. Si yo le preguntara, hermano, ¿por qué no me hace una lista de todas las cosas que usted le ha pedido a Dios? ¿Cuántas de ellas Dios le ha respondido? Entonces, aunque también, verso 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que al tercer día, mire, conocimiento había, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos queridos, nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando creamos en el poder que Dios tiene. Alguien tiene que oír esto. Usted va a ver la gloria de Dios mientras sepa el poder que Dios tiene. No tiene medida. Y a Dios no le pongas límites. Cuando usted ore a Dios y pida algo a Dios, pida considerando la grandeza y el poder y el lugar que Él tiene. Entonces, bendito es el Señor por esto. Entonces le dijo, aquí hay una palabra fuerte, ¿ah? Usted me dirá, no, si Dios es Dios de amor. Sí, Dios es Dios de amor. Yo lo sé. Pero aquí hay una reprensión. Aquí hay algo en que Dios ya no les dice, oye, pero ¿por qué no creen? Si yo tuve que morir. Fíjense
Fíjese aquí, Dios los deja hablar hasta ahí. Y aquí interviene el Señor. Y mire de la manera en que Dios interviene. Y le dice, entonces él le dijo, oh, con signo de exclamación, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces aquí hay una reprensión, de alguna manera, a quienes Dios le había hablado de que tenía que morir, padecer y resucitar al tercer día. ¿Por qué Dios los reprende? Porque ya era el tercer día, hermanos queridos. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar apercibido, saber, esto es lo que usted y yo debemos saber y debemos concluir y debemos tener por convicción. ¿Quién es Dios? ¿Usted lo conoce? Yo le hago la pregunta, ¿usted conoce a Dios? ¿Sabe? Antes de conocer a Dios, uno debe conocerse y decirse, si yo realmente quiero seguir a este Dios bendito que tan bien ha hecho mi vida y permanecer, porque yo quiero decir en forma personal que en mí yo creo no haber encontrado algo mayor que haberlo encontrado a él. Si alguien me dirá, hay algunos que no quieren venir a las plantas del Señor porque piensan que Dios es un Dios de reglas, que lleno de restricciones, que Dios me va a quitar todo lo que tengo, que poco menos que el joven rico que me va a pedir que venda los bienes y le da a los pobres. No, ¿sabe? Dios lo único que va a pedir es lo que nos sirve. Bendito sea el Señor por ello. Y yo le doy gracias por aquello, porque Él viene a hacer una obra, pero una obra redentora en el corazón del hombre. Entonces, aquí viene el poder y la autoridad al tercer día. ¿Qué ocurre? Entonces, le cita la palabra, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Ahí está. ¿Dónde está Él? Entró en su gloria. Entonces, Él vive, pero hermanos queridos, Él también reina. Yo no sé si usted le ha dicho a Él, al despertar o en el día o cuando va conduciendo, usted cuando tenga un segundo, un minuto, o cuando esté trabajando y usted pueda, glorifique a Dios, exáltelo, reconózcalo, dígale lo importante que Él es en su vida. Ahora, yo le estoy dando un tip, yo no sé si usted lo hace, a lo mejor lo hace mejor que yo, y bendito sea el Señor, pero en los tiempos que usted tenga, y aprovéchelo, vaya a dar una vuelta, vaya a conversar con Él, pase tiempos a solas con Él, vaya a una habitación, arrodíllese, si no tiene nada que decirle, dígale, Señor, lo único que traigo, o quiero estar en silencio contigo, quiero pasar un rato contigo, visítame. El gozo va a venir en forma maravillosa, y lo otro es que la presencia de Dios es algo que no todos van a experimentar en esta vida. Entonces, los que tenemos la oportunidad de haber experimentado la presencia de Dios, experimentarla y ser participantes del gozo que es maravilloso, ¿qué más podemos desear en la vida? Es por eso que yo siempre he dicho que el que tiene a Dios lo tiene todo. Voy a avanzar. Entonces llegaron a la aldea por donde iban y él hizo como que se iba más lejos. El Señor Jesús, iban caminando. Yo me estoy imaginando ese camino porque él se pone entre ellos, no los deja ver, se hace, o sea, se presenta, pero no como el Señor Jesús, sino que como alguien, y esto es un mensaje para los que están aquí, que no necesariamente el Señor viene en persona a veces a entregarnos un mensaje. Dios ocupa personas, pero la diferencia está en que si usted sabe reconocer si Dios habló o no por esa persona. Por eso es importante tener al Espíritu Santo de Dios, porque dice, bendito es el Señor por esto, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, usted sabe cuando Dios le habla, pero usted tiene que ser oveja. Dios me hizo oveja. Hay una canción que es muy pegajosa, pero muy entretenida. Así que por ahí les dejo para que la busquen. Dios me hizo oveja. Así que hasta cantos salieron hoy día. Bendito sea el Señor. Así me siento. Qué maravilloso el gozo del Señor. Cantarle a Dios como debe ser. Yo me imagino los ministros de alabanza, cómo deben estar sintiendo en este minuto el toque del Espíritu, porque cuando ustedes tocan esa alabanza, es como que a uno lo transportan y lo elevan al cielo, o sea, y Él habita en medio de la alabanza. Qué deseo profundo tengo yo que nos podamos volver a congregar y que podamos alabar el nombre del Señor y estar en su presencia, porque la presencia de Dios cambia la atmósfera, cambia todo, todo se rejuvenece. Yo no sé si a usted le han dicho, oye, en ti no pasan los años, te veo igual.
Yo no sé si ustedes han dado cuenta que el Espíritu Santo de Dios, al cual bendigo, hermosea a su pueblo. ¿Alguien se ha dado cuenta lo bien que vive usted? ¿Alguien se ha dado cuenta de los privilegios que tiene? Si la verdad es que este es una vida maravillosa. Y pensar que el mundo cree que no es así. Entonces nosotros debemos mostrar, más que hablar, los beneficios que tenemos el haberle conocido. Entonces quiero terminar aquí, en el camino Maús, para ver lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar. Con gozo estoy aquí, en mi corazón. Bueno, llegaron a la aldea, es como cuando llegan al lugar, y el Señor pasa de largo, ¿cierto? Hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros. Bendito es el Señor. Esto es lo que nosotros debemos procurar, que Él nos aparte. No contristéis al Espíritu Santo. Haga lo posible por no fallarle. Y digo lo posible, porque no es fácil. Haga lo posible por no fallarle a Él, para que el fuego esté ahí. Entonces, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Perdón. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, y aquí yo puedo ver, por misericordia de Dios, la institución de la cena. Sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Miren lo que ocurrió ahí cuando él partió el pan, que es lo que hoy día usted y yo estamos compartiendo. Usted y yo estamos en este escenario, en el que acaba de ocurrir ahora. Está el Señor partiendo el pan, la palabra de Dios la está compartiendo con ustedes. El Espíritu Santo de Dios que habla en esta hora está partiendo el pan y usted está entendiendo, pero usted está entendiendo al nivel espiritual. La palabra de Dios trabaja al nivel espiritual, que es la parte que solo la palabra puede llenar. Por eso que en los grandes artistas, por así decirlo, no quiero mencionar a nadie, que ocurrió, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que conozco a un músico que muchos conocen, Juan Luis Guerra. Él llegó a ganarse el Grammy, yo leí una vez el testimonio, pero aún él le faltaba algo. Él aún así, porque él pensaba que ese premio, que me imagino no es menor para los músicos, que es la máxima expresión del reconocimiento, ¿cierto? Por lo que ellos hacen, él aún sentía que le faltaba. Y como era un escogido, alguien golpeó la puerta y le habló de Cristo, él lo aceptó, y hoy día, bueno, por misericordia de Dios, él es un hijo más del Señor. Entonces, que dicho sea paso, Dios lo bendiga donde esté, porque sé que lo honra a Dios, porque él también ha escrito letras, ¿cierto? Y ha buscado honrar al Señor. Entonces, se da cuenta que Dios tiene su instrumento en todo lugar, por eso debemos ser un gran instrumento en sus manos. Bendito sea el Señor. Entonces, él partió el pan, ¿y qué pasó ahí? Entonces le fueron abiertos los ojos. Yo quiero bendecir a los que están aquí en esta hora, a los que están oyendo y los que van a oír. Esto es lo que ocurre cuando usted se conecta y cuando usted se presenta y cuando usted escucha la palabra de Dios. Llega el momento en que Dios parte el pan, ¿cierto? En que abre los ojos del entendimiento y uno empieza a comprender. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? Significa que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí Dios se mostró tal cual como era. Ahí le reconocieron, vieron que era Jesús, ¿cierto? Mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya era glorificado. Y se decían el uno al otro, qué maravilla esto, hermanos queridos. No ardía en nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la presencia del Señor y estamos escuchando su palabra. Nuestro corazón arde, ¿cierto? Y desea, y lo otro, se goza también de los consejos que la palabra de Dios nos deja. Y bueno, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Es decir, aquí parte en que los ángeles, ¿cierto?, entregan el mensaje y le dicen, no vengan a buscar aquí más, no vuelvan más aquí al sepulcro, no vuelvan más porque ellos iban a ungir, ¿cierto? Iban a llevar especie aromática, no es el lugar, ¿cierto? Porque él vive. ¿Y cuál es el lugar?
el lugar es todo, hermanos queridos. Él lo abarca absolutamente todo. Dios está en todo lugar. Pero está en un lugar maravilloso y mágico, voy a decir en palabras terrenales, está en su corazón hoy día y en el mío. Usted lo ha bendecido, lo bendijo esta mañana, le dijo gracias por estar ahí, gracias por permanecer, gracias porque si estás aquí, estoy seguro, gracias porque usted me va a ayudar, usted me alienta, usted me da fuerza, usted me fortalece. ¿Cuántos le agradecen? Por eso la palabra de Dios hoy día es clave. Hay que saber buscar al Señor. Él está ahí en el corazón. El velo del templo se partió, se traspasó la presencia de Dios al corazón del hombre. Alguien tiene que creer esto. Hoy día tú tienes que despertar cada día y sentirte alegre, porque aquí Jesús salió a reprender a dos que iban tristes. Tú no puedes desperdiciar tu vida entristeciéndote por lo que no tienes, por lo que no ha llegado aún. El enemigo se encarga de mostrarte lo que tú no tienes y tienes que gozarte de lo que hoy día Dios te ha dado. Entonces, este camino, que no seamos pillados como del camino Maús, que no seamos encontrados como alguien que a lo mejor siempre le está faltando algo. No nos falta absolutamente nada, hermanos queridos. Si él vive ahí en tu corazón, al despertar debes agradecerle. Cuando tomas desayuno, inclina tu cabeza y dile gracias por lo que usted puso en la mesa. Gracias por el trabajo que me dio. Es una vida de agradecimiento, pero ¿sabe cómo la hemos llevado? Como una vida de pedir y pedir y pedir lo que no tengo. Tenga cuidado, porque el enemigo también muestra. Si a Jesús también le mostró todos los reinos de este mundo y le hizo una oferta que Jesús rehusó antes de ser glorificado. Le mostró todos los reinos de este mundo, le dijo, sí, te los daré. Ojo que el diablo también da lo que no es de él. Cuidado con eso. Si postrado me adorares. Entonces, a veces hay que saber a quién estamos adorando. Nosotros debemos adorar al que hay que adorar, al que vive. Entonces, aquí hay un llamado de alerta al pueblo, a usted y a mí, porque el Espíritu Santo de Dios juega un rol protagónico que lo quiero compartir. En Juan, como ya había citado, ¿cierto? Vamos a tomar un poquito de agüita, y yo los voy a llevar con la ayuda del Señor a San Juan, capítulo 14. Quería compartir algo para los que no conocen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Hay que saber, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios, pero hay que decirlas como son. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Es la tercera parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, yo hago esta aclaración para que los que están comenzando también sepan y conozcan cuál es el rol de él. Entonces, aquí en San Juan capítulo 14, verso 26, voy a leer un versículo, y lo que Dios me permita. El verso 26 dice, más el Consolador. Ese es lo que está. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Estas palabras las dijo Jesús antes de partir, pero como Él partió y fue glorificado y está a la diestra, entonces el Espíritu Santo de Dios no va a venir, está aquí. Porque no iba a pasar un determinado tiempo el que Él viniera. En el momento en que Él entregó, dijo, consumado es, vino la persona del Espíritu Santo, y el rol que tiene es este. Cuando hablo del rol es la importancia o, ¿cómo decirlo? Lo voy a leer, a ver si el Espíritu Santo me lo da. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Guarde esta palabra. Él os enseñará. Entonces, ¿de quién aprende usted? Ojalá no diga nunca del pastor. Yo se lo ruego hoy día. Jamás diga, mi pastor me enseñó. El Señor me enseñó. Porque eso es importante, los líderes que comunican que hay que enseñar como hay que enseñar. El que enseña es el que enseña. Porque yo no puedo decir lo contrario, porque a mí quien me enseñó fue la persona del Espíritu Santo al cual yo bendigo.
y yo quiero decir que aprendí del mejor. Yo nunca quise copiar o aprender de alguno grande, por así decirlo. Para mí el más grande de todo es Jesús, el Señor, por la grandeza, por el amor que tuvo para con las almas, para clavar su vida en un madero, de esa manera, porque de tal manera, ¿cierto? Porque no fue de cualquier manera, porque la misma palabra lo dice, no simplemente murió por los años, sino que murió crucificado. Entonces, fue un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Así que, dicho sea de paso, a los creyentes digo que ningún sacrificio yo podría hacer para agradar a Dios sin ese sentido, si ya fue hecho. Entonces, no hay que repetir lo que ya fue hecho. Entonces, el rol que tiene es enseñar, eso es. Entonces, si hay algo que usted no sabe, tiene que pedírselo a él. Hay algo que usted no entiende, usted tiene que pedírselo a él. Y si hay algo que a usted le cuesta en la carne, usted tiene que pedírselo a él. Es decir, él le va a enseñar. ¿Y por qué? Porque aquí dice, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará. O sea, él es el maestro. Él es el artista. No hay nada que él no sepa, dicho sea de paso, porque nos falta el que diga, pero esto sabrá el Señor si le pregunto esto. Él todo lo sabe, porque él es creador del universo. Él creó todas las cosas con la palabra, dijo que sea la luz y la luz hasta el día de hoy alumbra. Yo no sé si alguien duda de eso. Y él creó las lumbreras, que son el sol y la luna. ¿Las ve todos los días? Yo las veo. Y el pacto que hizo con los judíos, el arco iris, también aparece. Y es una señal. Entonces, hay cosas que Dios ha hecho que están, y que están para ejemplo y para testimonio que Dios la hizo. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el enseñador de todas las cosas. Y aquí, mire, después de la coma hay otra cosa. Y dice, y él os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, primero enseña y luego recuerda. ¿Por qué yo dije al comienzo de esta palabra lo importante que es conocer la palabra? Porque cuando usted necesite tomar una decisión, o su mente o su cuerpo o su corazón esté dudando, el Espíritu Santo de Dios, que usted ahora conoció la palabra en Juan, por ejemplo, 14, 26, y lo que el Espíritu Santo de Dios nos compartió en Lucas 24 acerca de la resurrección. Cuando usted conoce la palabra, usted tiene que pedirle a Dios, siempre que escuche la palabra, haga vida en mi corazón esta palabra. Siempre usted tiene, por eso yo le pido a mis hermanos que están dirigiendo, ¿cierto? Les pido que oren por la palabra, pero el rol de esa oración es pedirle a Dios que esta palabra haga vida en mi corazón y en el de los que la oyeron, para que esa palabra quede, ¿cierto?, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo que enseña también recuerda. Esto quiere decir que, porque bendito Rey de Gloria, santo es tu nombre, el Señor hace sabio al sencillo. Yo quiero bendecir a los que llevan poco tiempo, porque yo partí también un día no sabiendo nada. No digo que hoy día sepa mucho, pero sí quiero decir que Él me ha educado, me ha enseñado, me ha formado, me sigue educando, me sigue formando, y vamos a aprender muchas cosas porque hay mucho que evangelizar. Entonces, primero Él enseña, luego recuerda. Entonces Él trae al corazón. ¿Se ha fijado que usted a veces se recuerda de algo? Es el Espíritu Santo de Dios trayendo el corazón. Yo, por ejemplo, sé que además de alguien piensa en un hermano, es porque el Señor está poniendo en tu corazón que ores por él, que hay una necesidad en él. A lo mejor hay que llamarlo y preguntarle, hermano, ¿cómo está? Hermano, el Señor, me estuve acordando de usted, ¿está todo bien? ¿Le puedo ayudar en oración? Porque este es un cuerpo, hermanos queridos, donde usted está sentado y yo estoy sentado, hay otro hermano en la plataforma, hay otro hermano financiando esta plataforma, hay otro hermano, somos un cuerpo, no hay solamente una persona dirigiendo este ministerio, hay muchos. Entonces, sé que hay muchos que oran también por la palabra que se va a predicar, hay muchos que oran por los que están por delante. Entonces, yo quiero decir que somos un cuerpo, tenemos que estar apercibidos. Dios hace sabio el sencillo. Entonces dice que Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. La paz os dejo.
Hermanos queridos, usted nunca pierda la paz porque Dios la dejó, no la puede volver a dejar. Esto es importante que nosotros no pierdan la paz porque Dios la dejó. ¿Cómo te la vuelve a dar? Dios ya la dejó, usted no la pierda. Eso es lo importante. Entonces, es lo importante, y para no perderla hay que estar en oración. Entonces, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, y aquí viene lo grande, ni tenga miedo. Hermanos queridos, el evangelio es de poder. Usted no tema. Si alguna vez alguien a usted lo amenaza, usted no tema. Porque no, ¿de qué va a temer? Si yo no puedo, ¿de qué de temer lo que me puede hacer el hombre? Hay que temer al que puede quitar el alma, pedir el alma. Pero si nosotros somos comprados a precio de sangre, ¿quién la puede quitar? ¿Se da cuenta que esta es una vida que Dios nos da, que es segura? ¿Quién nos, mire, a usted hoy día le venden seguro para todo. Seguro para el auto, seguro para el trayecto, seguro para las ruedas, seguro por si le rompen un vidrio, seguro por si la cafetería se le rompe, seguro por si se quema la casa. A usted le viven vendiendo seguros. ¿Y por qué se venden los seguros? Porque la gente está temerosa de perder algo. Yo no estoy diciendo que vaya y vote todos los seguros, usted decide, sino que yo estoy diciendo que se venden porque hay temor, porque si no hubiera temor, no hubiera lo que estamos viendo todos los días, ¿alguien aseguraría algo? No, por eso dice aquí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El Señor nos está reforzando en esta hora que su corazón no se turbe. ¿Qué significa que no se turbe? No se preocupe. No se preocupe. ¿Hay alguien que está preocupado? No se preocupe. Es que es imposible, pastor, no preocuparse. El Señor nos está diciendo por la palabra, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. Fíjese, Dios es breve. Cuando Dios habla es breve. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Es decir, cuando Dios entrega un mensaje, no le agrega más. Entonces, yo doy gracias al Señor porque el Señor nos recuerda hoy día algo maravilloso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, camine seguro, porque el que está con usted es mayor. El Señor salió al encuentro de los que estaban en el camino a Maús porque estaban tristes. No te des ese lujo, hermano querido, hermana querida. No, ese lujo que no te puedes dar de permanecer entristecido o preocupado o angustiado, que es peor, porque son niveles, porque después de la preocupación viene la angustia y después viene la depresión y ahí se secan los huesos, porque David lo dijo, que estaba en sequedales por no haber confesado su pecado. Si hay algún error, hay que decírselo, Señor, me equivoqué en esta línea, Señor, pero de corazón, no de labios. Si hay algún error, vaya, hable con el Señor. Señor, yo siento que me equivoqué en esto, y en esto soy, siempre caigo, es como tropiezo siempre con lo mismo, pero usted ayude a mi incredulidad, por así decir, o ayude a mi falta, porque estoy buscando un salmo para despedirme, que es un salmo que yo he compartido, pero creo que es importante compartirlo para terminar esta palabra, que es el Salmo 19, verso 7, dice que la ley de Jehová es perfecta. Yo te quiero decir que Dios no se equivoca. No se equivocó contigo. El enemigo te va a decir, te va a recordar qué haces en los caminos del Señor porque mira lo que tú hacías. Y tú tienes que responderle, sí, yo hacía, pero Él me llamó precisamente por eso, porque ya no quería que yo siguiera sufriendo y vivir en angustia y vivir en preocupación y vivir en desvelo, donde no tenía dónde afirmarme. Sin embargo, aquí tengo a quien clamar, porque, hermanos queridos, usted clama y el ángel está inmediatamente ahí con usted. Usted dice, Señor, clamo a ti, y el ángel dice, aquí estoy, ¿en qué te ayudo? Porque nosotros tenemos una bendición muy grande. Yo no sé si usted la disfruta, yo no sé si usted la conoce, pero el Espíritu Santo de Dios viene a recordarle a usted que la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, no se equivoca. Mire lo que transforma la palabra de Dios.
convierte el alma, transforma. La palabra de Dios usted lo hace sabio, lo hace... Si usted llegó sencillo, no sabía nada, mire que Dios lo va a convertir en un hombre sabio que la gente va a querer oírlo a usted. A usted lo van a invitar a todos lados, la gente va a querer estar con usted, porque usted es una persona que entrega valor, entrega consejo, que suma y que en vez de restar suma, que usted entrega una palabra de aliento, que usted dice, pone el nombre del Señor en alto. Entonces, la palabra de Jehová convierte el alma, transforma, te hace una nueva persona, una nueva criatura. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí está. Los mandamientos de Jehová son rectos. Miren lo que dice después de la coma. Alegran el corazón. Dios lo llamó a usted para entregarle su palabra y hacerle una persona alegre, y no como en el camino a Maús, que ellos iban como dándolo por perdido, porque no estaba, ya era el tercer día, y ellos iban camino porque no creyeron. Entonces, que no caigamos por dudar en cualquier situación que usted y yo estemos viviendo. Debemos siempre saber el valor, bendito Dios, de la palabra y el rol que el Espíritu Santo tiene y el lugar que nuestro Señor Jesucristo tiene. Hermanos queridos, yo quiero decir, no sé si redondear con esto, somos unos privilegiados. ¿Usted se acuesta privilegiado? ¿Se levanta privilegiado? ¿Se viste como un privilegiado? ¿O camina triste? ¿O camina como si Dios no estuviera? A lo mejor su mentón está caído. Hoy día es tiempo de levantar la cabeza. Y no importa lo que usted tenga o lo que no tenga, el problema que tenga o no tenga, Dios es mayor que su problema, cualquiera que sea. Cualquier situación que usted y yo tenga, mayor es el Señor. Pero es tiempo de glorificar, es tiempo de exaltar, es tiempo de honrar al Señor. Y voy a terminar. Entonces, el precepto, el mandamiento, ¿cierto?, de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios le revela a usted, le da los ojos del entendimiento. Dios te cambia los ojos. Usted ve con los ojos de Él hoy día. Yo no sé si alguien se goza. ¿Usted no le ha pasado que de repente se da cuenta que a usted le hablan y usted sabe que la persona está mintiendo? ¿Usted no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo, Dios que todo lo conoce, le da testimonio de qué persona es con la que usted está frente? ¡Qué bendición más grande! Porque para el Señor está todo ahí, está todo revelado. Entonces, Dios le va a cambiar los ojos, hermano querido, hermana querida que está ahí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal, pura. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, hay premio por guardar la palabra de Dios. Galardón. ¿Quién podrá entender? Aquí hay una pregunta clave, hermanos queridos. Voy a terminar con esta pregunta. ¿Quién podrá entender los propios errores? ¿Sabe lo que significa esto? Ni usted se conoce. Pero Dios sí lo conoce. Y miren lo que el salmista nos entrega, porque esta es una herramienta clave. Para los que entienden lo que es la profundidad de la palabra, esto es clave. Líbrame de los que me son ocultos, le dice el salmista. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esto quiere decir, Señor, no permitas que en mí haya resistencia, que yo me oponga a la palabra de Dios, incluso lo que esté escondido dentro de mí. Qué maravilloso es, hermanos queridos, saber que incluso hay algo escondido dentro de nosotros que pudiera estar impidiendo que la palabra de Dios llegue con profundidad al lugar, a los tuétanos. Yo no sé si usted sabe que la palabra es una espada de doble filo que discierne entre los pensamientos y que llega hasta los tuétanos, que llega a lo más profundo del corazón del hombre. Así hay que pedirle al Espíritu Santo, cuando usted me enseñe, enséñeme la profundidad de la palabra. Yo bendigo en este momento al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos ha educado, nos ha venido todo este tiempo enseñando. Este ministerio ya tiene un tiempo y doy gracias a Dios también por pertenecer y por estar y por tener la honra de compartir, pero quiero decirle al Señor que tengo mucho gozo en mi corazón de
de poder estar, compartir, de poder aprender, y hoy día, bendito sea el Señor, le doy gracias, y pido no ser encontrado como los que iban camino a Maús, estar tristes y cabizbajos, porque ellos cavilaban en vuestros corazones, porque ellos lo daban por muerto. Yo creo que el Señor hoy día quiso despertar a su pueblo y decirle, cuidado con la tristeza, cuidado con la amargura, cuidado con la preocupación, es bueno ocuparse. Esto se lo aprendí al Espíritu Santo. La palabra ocuparse no es lo mismo que ocuparse. Usted los problemas los tiene que atender, pero yo te quiero decir que preocupándose, nadie ha resuelto un problema nunca. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios te llene en este día de su divina y santa presencia, y no le agrego más porque la verdad es que creo que el Señor ha hablado al corazón, que Dios bendiga tu tierra, Dios bendiga tu viña, y que demos mucho fruto, y doy gracias al Espíritu Santo por esta honra y que la palabra haga vida en tu corazón y en el mío. Amén.